Lo que hicimos fue una presentación, digamos, de las distintas plagas que pueden afectar distintos estados fenológicos. Pero si uno, digamos, hiciera una recomendación en cuál plaga uno debiera hacer hincapié, nos debiéramos enfocar en chinches en general, ¿no? Haciendo, digamos, una referencia de lo que puede ser una especie en particular, que es la chinche de los cuernos en lo que sea implantación, y ambas especies en lo que es ya en el cultivo desarrollado, en lo que sea ya espiga embuchada o llenado de grano, haciendo referencia no solamente a esta especie, sino a la chinche verde común, en el cual ha salido del invierno, ha salido del verano con altas poblaciones y seguramente van a colonizar los cultivos de invierno. El profesional también hizo referencia a los factores que más influyen para el aumento de la población de chinches. En sí mismo, principalmente en lo que es chinche verde, hay factores que han influido positivamente, digamos, para que las poblaciones sean altísimas, a tal punto, digamos, que uno lo puede observar de manera indirecta en las poblaciones que se intentan, digamos, refugiar en el invierno en el pueblo en sí mismo. Los factores que han influido positivamente para que esto ocurra es haber venido de una campaña anterior, no esta sino la anterior, con altas poblaciones de chinches, haber tenido un invierno bastante benigno como ocurrió el invierno pasado, y haber tenido una campaña como la que pasó, esta última, con alto nivel de precipitación, que son condiciones principalmente en lo que son altas humedades relativas muy favorables para el desarrollo de chinches, ¿no es cierto? Y para que sus poblaciones sobrevivan. Entonces, son todos factores que han influido para tener altísimas poblaciones ahora, al inicio del invierno, que seguramente pueden ser diezmadas en cierta medida si es que se da un invierno muy frío, en el cual las poblaciones pueden bajar. Pero chinche verde es una especie en la cual tiene una alta tolerancia al frío. Y gusano blanco quizás sea también otro de los flagelos, ¿no? Haciendo referencia a otras plagas en sí mismo y lo que puede ser plagas en lo que sea implantación, gusano blanco uno debiera hacer principalmente hincapié en aquellas zonas altas de los lotes que seguramente es donde han ovipuesto los huevos esta especie de coleóptero. ¿Por qué en las zonas altas? Porque en las zonas bajas con excesos hídricos seguramente esto no ha ocurrido, o esta condición de alta humedad o de barro en sí mismo hace que las poblaciones bajen de manera drástica. Entonces seguramente, y en la forma en la que ponen huevos, que es de manera agrupada, en las zonas altas de los lotes quizás se encuentren densidades altas. Entonces lo que se hizo fue hacer un hincapié en que si uno toma una medida, ¿no es cierto?, que esa medida sea intensificada en esa zona. ¿El cultivo antecesor puede ser un factor determinante para el desarrollo de determinadas plagas, por ejemplo? Así es. Los cultivos antecesores no solamente se tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de cuáles plagas pueden, digamos, estar en la sucesión en sí misma, sino que también uno lo tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de que la cobertura puede influir de manera drástica en lo que puede ser el frío y la tolerancia del material que se esté sembrando, digamos, en función de las temperaturas. ¿Por qué? Porque sembrar trigo sobre lotes con altos niveles de cobertura hace que la temperatura del suelo sea menor y seguramente, digamos, la temperatura puede influir en lo que sea la implantación y la pérdida de plantas en implantación. Entonces hay que tener en cuenta las características de esos materiales que tienen que tener alta tolerancia a frío en lo que se llama el momento de pasto, el momento de macollaje. Fernando Flores nos comentó sobre la importancia que tiene el manejo cultural del lote. El productor tiene que estar cerca del cultivo para decidir qué tratamiento aplicar. Así es, en el manejo cultural, ¿no es cierto?, en el cual uno tiene que tener en cuenta todos los factores o herramientas que están disponibles para el manejo de plagas. Se encuentran muchas, como puede ser el manejo de la densidad de siembra, el manejo de la fertilización, ¿no?, el monitoreo
exhaustivo, ¿no es cierto?, para determinar bien las poblaciones, ¿no es cierto? Y eso va a determinar, digamos, la necesidad o no de un control químico en función de los umbrales preestablecidos. O sea, esto no quita de que llegar a poblaciones importantes uno tenga que tomar una intervención. Pero antes de eso, hay herramientas que uno tiene que manejar y no dejar al cultivo, como ha pasado muchos años, dejar al cultivo que una vez que se siembra a la merced de lo que pase, porque después hubo por muchos años un desinterés por el mismo. Y por último le consulto, al igual que en el caso de las malezas, ¿puede ser que los insectos adquieran cierta tolerancia o resistencia? Que no lo estemos observando, digamos, o que no le estemos dando la importancia en sí que realmente tienen, no quiere decir que este proceso evolutivo no esté produciéndose. Por suerte, digamos, en la Argentina se está formando una comisión que se llama el IRAC, que va a estudiar o va a tener distintas líneas de trabajo en lo que es el estudio de la resistencia de los insectos, por un lado a los insecticidas y por el otro lado a los cultivos transgénicos. ¿Por qué? Porque este proceso evolutivo está ocurriendo y quizás no lo estamos viendo, no lo estamos magnificando o cuantificando, porque en la generalidad no se hacen evaluaciones posteriores, por ejemplo, a un tratamiento químico, entonces donde se puede observar un remanente. Sí es mucho más fácil de visualizar con el tema de malezas, o con el tema de malezas también es más fácil de visualizar cuando hay problemas de derivas de aplicación, ¿no es cierto?, o de fitotoxicidad de un producto sobre el mismo cultivo. Ahora, en lo que es insecticidas en sí mismo, problemas asociados a aplicación o a errores en las dosis, a veces no son cuantificados y no son tenidos en cuenta y no son evaluados, o problemas de deriva prácticamente no derivan en problemas visibles. Entonces, por eso, si bien es un proceso que está ocurriendo, yo creo que al mismo ritmo, pero no es tenido en cuenta.